Compañeros, y si les dijera que el senador Iván Cepeda se plantó hace unos días frente a las cámaras, miró a Colombia entera a los ojos y pronunció 5 palabras que pusieron a temblar al gobierno entrante. 5 palabras que ningún medio del establecimiento pudo ignorar. 5 palabras que desde entonces recorren cada rincón de este país. Dijo, se está configurando un gobierno paramilitar. No lo dijo como opinión, lo dijo como advertencia. Con datos, con nombres, con políticas concretas ya anunciadas por el señor Abelardo. Y lo más grave, compañeros, es que no fue solo Cepeda quien encendió la alarma. Ese mismo día, Sergio Fajardo, un hombre que no es del pacto histórico, que no es de la izquierda, que no es aliado de Petro ni de Cepeda, salió a decir exactamente lo mismo. Colombia va directo a una explosión social nunca antes vista. 2 voces de orillas completamente distintas diciéndole al país lo mismo. Y RCN, Caracol, El Tiempo y Semana decidieron mirar para otro lado. Quédense hasta el final porque lo que van a escuchar hoy les va a confirmar lo que ya sienten en las tripas. Vamos a poner esto en contexto porque lo que está pasando en Colombia en estos días no es un simple cruce de declaraciones políticas. Es el inicio de algo mucho más grande y mucho más peligroso. El senador Iván Cepeda, el filósofo, el líder de la oposición más grande que ha tenido Colombia en décadas, tituló su discurso con esas 5 palabras que ya son históricas. No fue un calificativo apresurado ni alarmista, como él mismo aclaró. Fue, según sus propias palabras, el análisis sereno y sopesado de 3 políticas concretas que el señor Abelardo ya anunció públicamente y que planea ejecutar desde el primer día de gobierno. Y cuando uno junta esas 3 políticas, compañeros, el cuadro que aparece es aterrador, porque lo que viene no es un gobierno de mano dura. Lo que viene es la reedición del horror que Colombia ya vivió y que juró no repetir. Y ahora, vamos con los detalles, porque aquí es donde la cosa se pone seria. La primera bomba que detonó la advertencia de Cepeda fue una revelación que los medios del señor Abelardo intentaron minimizar pero que no pudieron ocultar. El equipo del gobierno entrante notificó formalmente que la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, la UNMO, creada precisamente para reemplazar al temido ESMAD y reducir la brutalidad policial en las protestas, va a desaparecer. Así como lo oyen, la van a eliminar, y en su lugar va a volver el ESMAD, el mismo escuadrón que en el estallido social del 2021 dejó decenas de jóvenes caídos, cientos de heridos, muchachos con los ojos reventados por proyectiles de impacto, una herida en la memoria colectiva de Colombia que todavía no cierra. Cepeda lo dijo sin rodeos. El país sabe que el ESMAD fue un cuerpo creado con el único fin de desatar toda clase de acciones violentas, especialmente contra la juventud, y que alcanzó un tenebroso récord de violación de derechos humanos, prácticas de tortura, violencia sexual y la costumbre criminal de provocar intencionalmente lesiones oculares a jóvenes que ejercieran su derecho a la protesta social. ¿Y saben qué es lo peor? Que el gobierno del presidente Petro eliminó ese escuadrón precisamente para proteger a la juventud colombiana. Y lo primero que hace el señor Abelardo antes de posesionarse es traerlo de vuelta. Eso no es seguridad, compañeros. Eso es una declaración de guerra contra el pueblo que se atreva a protestar. Pero ojito, que el ESMAD no fue el único anuncio que encendió la alarma. Y aquí es donde la cloaca se pone más profunda. El senador Cepeda desgranó uno por uno los planes del gobierno que aún no se posesiona, y el cuadro que dibujó fue demoledor. El señor Abelardo planea crear los llamados bloques de defensa para la seguridad urbana. ¿Y saben qué son esos bloques? Cepeda lo dijo sin eufemismos: paramilitarismo reencauchado. Grupos integrados por reservistas y militares retirados que no son servidores públicos, que no hacen parte de la fuerza pública en ejercicio, pero que van a recibir funciones relacionadas con el uso de la fuerza y el mantenimiento del orden público. Compañeros, Colombia conoce demasiado bien lo que pasa cuando se le entregan armas y funciones de seguridad a civiles organizados por el Estado. Eso se llamó convivir en los años 90, las convivir de Antioquia. Y todos sabemos en qué derivaron las convivir, en el paramilitarismo más brutal que ha conocido este continente, en las Autodefensas Unidas de Colombia, en los horrores que la JEP todavía está documentando. Y ahora el señor Abelardo quiere repetir la fórmula con otro nombre:
porque cuando uno le cambia el nombre a un veneno, sigue siendo veneno. Si esta historia te importa, compañero, y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y la tercera pieza del rompecabezas es igual de oscura. El señor Abelardo planea construir megacárceles inspiradas en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. Cárceles privatizadas, fuera del control del IMPEC, administradas por particulares con un nuevo cuerpo penitenciario conformado por exmilitares. Cepeda lo llamó por lo que es: privatizar y paramilitarizar las cárceles de Colombia. Y a eso hay que sumarle que al frente del Ministerio de Defensa va a poner al general retirado Jorge Eduardo Mora, bajo cuya visión Colombia se convertiría en la sede principal del llamado Escudo de las Américas, una figura de seguridad hemisférica que las organizaciones de derechos humanos ya advirtieron que regresa a la vieja doctrina de seguridad nacional. ¿Y saben lo que significa la doctrina de seguridad nacional, compañeros? Significa enemigo interno. Significa que el que piensa diferente es una amenaza. Significa persecución política. Significa represión del pensamiento opositor. Significa todo lo que Colombia vivió en sus años más oscuros. Y frente a ese paquete completo de horror, Cepeda trazó la línea con una frase que ya recorre todo el país. Estos anuncios y proyectos provienen de alguien cuya vida personal y profesional fue puesta al servicio de estructuras paramilitares y narcotraficantes. De la Espriella ha sido reiterativo en afirmar que una de sus aspiraciones, en la época del mayor apogeo de las Autodefensas Unidas de Colombia, era ser paraco con uniforme y con fusil. Compañeros, eso no lo dijo Cepeda inventándolo. Eso lo dijo el propio señor Abelardo en su momento. El hombre que va a gobernar Colombia soñaba con ser paramilitar. Y ahora tiene el poder para convertir ese sueño en política de Estado. Miren lo que son. Y aquí viene algo que ningún medio del establecimiento quiere que ustedes conecten, porque no fue solo Cepeda quien encendió la alarma. Sergio Fajardo, el ex candidato que sacó más de 1 millón de votos en las elecciones, un hombre del centro político que no tiene ninguna alianza con el pacto histórico, salió ese mismo día a decir lo que todo el país siente. Dijo: peor imposible, estamos jugando con candela. Dijo que la cuerda se va a reventar mucho antes de lo que imaginábamos. Dijo que suspender el empalme es un gran error. Y remató mirando directo a la cámara con una frase que quedó flotando sobre toda la clase política colombiana. Por este camino, vamos directo a una explosión social nunca antes vista en Colombia. Más vale que paremos ya. Fajardo le exigió al señor Abelardo que la campaña terminó, que tiene que empezar a dar ejemplo desde ahora y mostrar que quiere unir a Colombia con hechos. ¿Y saben qué hizo el señor Abelardo? Exactamente lo contrario. Suspendió el empalme, llamó loquitos a los que advierten el riesgo y amenazó con enfrentar la desobediencia civil con toda la fuerza del Estado. Si quieres seguir informándote con la verdad que los medios del establecimiento no te cuentan, suscríbete a Colombia Unida y activa la campana. Y el presidente Petro, compañeros, no se quedó callado. Cuando vio la advertencia de Fajardo, le respondió con una frase que resume todo lo que está pasando en Colombia. Ay, Sergio, hasta ahora se dio cuenta. Era una lucha entre la democracia y el fascismo como la hay en el mundo. Porque eso es exactamente lo que está en juego. No es una pelea entre partidos, no es una disputa por cargos. Es una lucha entre un proyecto que quiere devolverle a Colombia las Convivir, el ESMAD, las megacárceles y la doctrina de seguridad nacional. Y un proyecto que durante 4 años intentó construir paz, reformas sociales y dignidad para los que nunca tuvieron nada. El presidente Petro lleva semanas denunciando el fraude electoral. Lleva semanas diciendo que el verdadero presidente elegido por el pueblo es el filósofo Iván Cepeda. Y ahora, con los anuncios del señor Abelardo sobre el ESMAD y los bloques paramilitares, la denuncia de Petro cobra una dimensión todavía más grave, porque no solo le robaron la elección al pueblo, lo que viene después es peor, le van a robar los derechos. Y el riesgo de estallido no es retórica política, compañeros. Ya hay señales concretas en el territorio. El propio señor Abelardo,
En un video de campaña que volvió a circular hace unos días entre todos los medios, prometió que el 7 de agosto les va a tumbar esa porquería que hicieron los peludos de la primera línea. Se refería al Monumento a la Resistencia de Cali, el símbolo construido por los jóvenes que pusieron el cuerpo en el estallido social del 2021. Los mismos jóvenes a los que el ESMAD les reventó los ojos. Los mismos jóvenes que cayeron bajo la brutalidad del Estado. Y ahora el señor Abelardo quiere destruir su monumento y traer de vuelta al escuadrón que los atacó. Cepeda respondió desde Cali, desde Puerto Resistencia, con una frase que se convirtió en el grito de apertura de la resistencia organizada. Nadie va a pasar por encima de nosotros. Y esa frase, en Cali, en la ciudad que más sangró en el 2021, no es una metáfora, es una advertencia que toda Colombia entendió. Hace unos días, miles de personas ya salieron a las calles de Bogotá y Cali al grito de resistencia, con banderas de Colombia, con bocinazos. En la primera gran movilización espontánea posterior al resultado del 21 de junio. Y eso ocurrió antes de que el señor Abelardo tomara ninguna decisión real de gobierno. Expertos consultados por varios medios internacionales coincidieron en que lo que viene en agosto y septiembre, cuando el nuevo gobierno empiece a desmantelar las reformas sociales, puede ser de una magnitud que Colombia no ha visto desde el paro nacional del 2021. Desde Cali, con los alcaldes autoritarios como Fico Gutiérrez y Alejandro Eder, alentados por el despotismo beligerante de su nuevo jefe, amenazando con desatar represión brutal contra quienes osen salir a las calles a protestar. Esa es la Colombia que viene, si no nos organizamos. Suscríbete a Colombia Unida si quieres seguir siendo parte de esta resistencia informativa. Dale like y activa la campana. Y mientras el señor Abelardo insulta, amenaza y suspende empalmes, el senador Cepeda construye, calle por calle, plaza por plaza, ciudad por ciudad, la resistencia más organizada que ha tenido la izquierda colombiana en su historia reciente, con 69 congresistas del Pacto Histórico como bloque unido, con asambleas populares en todo el territorio, con cabildos ciudadanos, con el pueblo organizado desde abajo. Cepeda identificó las líneas rojas que no se pueden cruzar: la entrega de la soberanía a Estados Unidos, el desmonte de las reformas sociales, la persecución política y la paramilitarización del Estado. Y dejó claro que si esas líneas se cruzan, la desobediencia civil pacífica será la respuesta, no la violencia, no el caos. La desobediencia civil que la propia Corte Constitucional reconoce como derecho cuando el poder actúa contra la Constitución y contra los derechos humanos. Y el presidente Petro, por su parte, ya convocó a la movilización del 20 de julio en todas las plazas del país. En Bosa y Ciudad Bolívar pronunciará su discurso de despedida como jefe de Estado. No el 7 de agosto rodeado del señor Abelardo y del señor Restrepo, el 20 de julio rodeado del pueblo que lo eligió. Y anunció la conformación de guardias de la libertad desarmadas y redes de comunicación ciudadana para proteger a los líderes sociales, porque Petro sabe lo que viene y está dejando al pueblo organizado antes de irse. Compañeros, la historia del paramilitarismo en Colombia nunca ha producido más seguridad, nunca. Lo que ha producido es más violencia, más arbitrariedad, más impunidad y más dolor. Las convivir derivaron en las autodefensas. Las autodefensas produjeron los horrores que todavía estamos juzgando en la JEP, los falsos positivos, la Operación Orión en Medellín, el exterminio de la Unión Patriótica. Y ahora el señor Abelardo quiere repetir esa historia con nombres nuevos. Bloques de defensa en vez de convivir, ESMAD en vez de diálogo, megacárceles en vez de justicia. La fórmula es la misma, solo le cambiaron la etiqueta. El 20 de julio se acerca, y ese día Colombia va a demostrar que 12.700.000 votos no se borran con decretos ni con amenazas, que la resistencia pacífica es más fuerte que cualquier ESMAD, que el pueblo de Colombia tiene memoria y no va a permitir que le devuelvan el paramilitarismo disfrazado de seguridad. Y aquí la pregunta obligada, compañeros. Sabiendo que el señor Abelardo planea revivir el ESMAD contra los jóvenes, crear bloques paramilitares con otro nombre, construir megacárceles privatizadas y destruir el monumento que honra a los que cayeron en el estallido social,
¿Vas a guardar silencio mientras le devuelven el paramilitarismo a Colombia o vas a unirte a la resistencia pacífica que lideran el senador Cepeda y el presidente Petro este 20 de julio en todas las plazas del país? Tu voz es el principio de la verdad. Inunda los comentarios ahora mismo gritando "No al ESMAD, Colombia resiste". Rompe la censura compartiendo este video en todos tus grupos de WhatsApp para que Colombia entera despierte y sepa lo que el gobierno del señor Abelardo le tiene preparado. Compañeros, la resistencia no tiene reversa. Hasta la victoria siempre. Suscríbete a Colombia Unida para estar informado siempre y dale like y comenta.